Una historia conmovedora sobre cómo un empresario descubrió que la verdadera decadencia de su empresa no estaba en las finanzas, sino en el corazón de su personal. Lo que vio bajo su disfraz lo obligó a tomar una decisión radical que cambió para siempre su vida y la de una humilde empleada. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, regálanos un like para seguir trayéndote más relatos llenos de emoción. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Amor Sincero, donde publicamos un video todos los días. Déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora prefieres nuestras historias. Alejandro Valdés se ajustó las gafas de montura fina y comprobó su reloj. Eran las 6 de la mañana. El café El Crisol acababa de abrir sus puertas y él quería ser el primer cliente. No por impaciencia ni por privilegio, aunque como nuevo propietario sin duda tenía derecho a ello. Prefería observar el establecimiento mientras despertaba al día. Su rostro, ahora cubierto por una barba de 3 días, era irreconocible para el personal. El hombre que había cerrado el trato de compraventa era otro, su abogado, quien había realizado toda la transacción a su nombre. Alejandro, a sus 35 años, cultivaba el hábito de conocer cada detalle de sus nuevos emprendimientos antes de asumir el control de manera oficial. Este método le había permitido transformar un pequeño negocio heredado de su padre en una red de exitosos establecimientos que abarcaba gran parte de Ciudad de México. El Crisol era su adquisición más reciente. Un café tradicional situado en el corazón del exclusivo barrio de Condesa. Últimamente había estado perdiendo clientes de forma constante a manos de cafeterías más modernas y con conceptos innovadores. Era un diamante en bruto que Alejandro estaba decidido a pulir. Pero primero necesitaba entender por qué un lugar con tanto potencial estaba yéndose a pique, por qué sus ventas caían en picada mes tras mes. La puerta del café emitió un leve chirrido cuando Alejandro la empujó para entrar. El ambiente en el interior olía a café recién molido y a pan recién horneado. Las mesas de madera oscura hacían juego con el suelo. Las paredes en tono terracota le daban un aire acogedor, familiar, casi íntimo al lugar. Él eligió una mesa en el rincón más apartado, desde donde podía observar todo el salón sin ser notado fácilmente. Una camarera emergió de detrás de la barra. Vestía el uniforme del café, pantalón negro, camisa blanca inmaculada y un delantal color vino atado a la cintura. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño simple. Llevaba un pequeño bloque de notas en la mano. Había algo en sus ojos que inmediatamente llamó la atención de Alejandro. Un cansancio que parecía ir más allá de lo habitual. A una hora tan temprana. «Buenos días, bienvenido a Café El Crisol», dijo ella con una sonrisa que le pareció ensayada, rutinaria. Alejandro notó el pequeño gafete prendido a su delantal. «Sofía Beltrán, buenos días. Un café, por favor». «Solo sin azúcar», pidió él con voz suave. Sofía anotó el pedido en su libreta. «¿Algo para acompañar?» «Tenemos croissants recién salidos del horno y panqués caseros». «Solo el café, muchas gracias». Mientras ella se alejaba, Alejandro examinó el local con ojos críticos y atentos. 2 empleadas más estaban reacomodando las mesas cercanas a los ventanales con movimientos lentos y pesados. En la barra, un hombre de mediana edad con un bigote grueso organizaba tazas y platos con movimientos bruscos. Visiblemente impaciente, lanzaba miradas severas y cortantes a los empleados. Momentos después, Sofía regresó con una taza humeante. Al dejarla sobre la mesa con delicadeza, dejó escapar un murmullo casi inaudible. ¿Dijo algo?, preguntó Alejandro, ajustándose las gafas para ver mejor su reacción. Sofía se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si la hubieran pillado en un acto prohibido. «No, señor. Discúlpeme». Alejandro percibió su incomodidad. La tensión en sus hombros era palpable. «Estoy seguro de que escuché algo». «Aunque fue muy bajo», insistió él, clavando sus ojos en los de ella. Ella apretó el bloque de notas contra su pecho. Dudó por un instante. Luego miró rápidamente hacia el hombre de la barra. «No fue nada, señor.
Disfrute su café, dijo Sofía con voz forzada. Cuando ella se giró para marcharse, Alejandro la llamó de nuevo. ¿Está todo bien? Parece preocupada, con mucha tensión. Sofía se mordió el labio inferior. Alejandro notó una pequeña cicatriz justo encima de su ceja derecha. Había una gran tensión en sus hombros que contrastaba fuertemente con la calma que intentaba demostrar. Realmente no debería, comenzó ella con voz baja y tensa, pero fue interrumpida por un grito seco. ¡Sofía! La voz áspera y dominante del hombre de la barra cortó el aire del café. Ramiro, la mesa 3 necesita que la limpies y revises. ¡Ya voy!, respondió ella, enderezando la espalda y adoptando una postura defensiva. Alejandro notó el cambio inmediato en su actitud. ¿Siempre les habla así, con ese tono imperioso?, preguntó él en voz baja. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Miró a Alejandro con una curiosidad repentina, como intentando descifrar por qué un cliente, cualquiera, se preocuparía por los tratos de la gerencia. Tenemos muchos clientes exigentes por aquí, señor. La presión es alta, respondió ella con diplomacia forzada. Eso no respondió a mi pregunta. ¡Sofía!, insistió Alejandro, manteniendo su voz baja y tranquila, pero con un tono que no admitía evasivas. Algo en su tono, quizás la genuina preocupación que transmitía, hizo que Sofía dudara de su cautela habitual. El café estaba casi vacío a esa hora temprana. Ramiro estaba ocupado en el fondo regañando a otra empleada, por lo que decidió arriesgarse a decir la verdad. «Otro día en el infierno», dijo finalmente, bajando la cabeza con pesar. «Eso fue lo que murmuré, señor. Lo lamento, no fue nada profesional de mi parte». «Mil disculpas». Alejandro levantó una ceja. «¿El trabajo aquí es tan malo como para llamarlo infierno?», preguntó directamente. Ella desvió la mirada, arrepentida de su confesión impulsiva. «No debía haber dicho eso, señor. El café tiene sus momentos, no es tan malo», dijo ella intentando retractarse. «Soy bueno notando cuando alguien está siendo sincero». «Sofía, y ahora mismo no lo está haciendo», insistió Alejandro. Un suspiro pesado se escapó de los labios de Sofía. «Usted es nuevo por aquí, ¿verdad? Nunca lo había visto antes, y recuerdo a todos los clientes habituales de la zona». «Estoy de paso», respondió Alejandro, manteniendo su identidad oculta y su respuesta ambigua. «Pero me intereso más por las personas que por los lugares que visito». «Sofía, la mesa 3. «Te estoy llamando», gritó Ramiro de nuevo, con un tono cada vez más impaciente. «Tengo que irme», dijo ella dando un paso hacia atrás. «Espere». Alejandro tocó ligeramente su muñeca con un gesto de pausa, retirando la mano de inmediato al notar el contacto. «Si usted pudiera cambiar algo aquí en el crisol, ¿qué sería?». La pregunta la sorprendió de verdad. Nunca nadie le había preguntado su opinión sobre el café, y mucho menos sobre la gerencia. ¿Por qué le interesa saber eso si solo es un cliente de paso? «Digamos que tengo una gran curiosidad sobre cómo funcionan los negocios y la mente de las personas en el ambiente laboral», respondió él con evasivas calculadas. Sofía dudó por un largo momento. Luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar su voz. «Cambiaría casi todo», confesó ella finalmente con un hilo de voz, adoptando un tono más confidencial. «Ramiro es solo uno de los muchos problemas que tenemos aquí, señor. Los gerentes tratan a los empleados como si fuéramos objetos desechables». Continuó hablando rápidamente, como si necesitara soltar todo antes de arrepentirse. «Somos humillados diariamente, y esto es peor si eres mujer. La última compañera que se atrevió a quejarse fue despedida a la semana con una excusa sin sentido. Trabajamos turnos dobles, horas extras sin pagar. Y si alguien se enferma, es amenazado con el despido inmediato si no viene a trabajar». «¿Y el dueño? ¿El nuevo propietario?», me preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente, completamente concentrado en la información que ella le estaba proporcionando. Una expresión de amargura y resentimiento cruzó el rostro de Sofía. «Nadie sabe quién es. Solo escuchamos que el café se vendió hace poco. Probablemente sea algún empresario que solo se preocupa por el lucro y que nunca
pondrá un pie en este lugar, como todos los demás dueños de las grandes empresas, espetó. Las palabras de Sofía lo golpearon con la fuerza de una bofetada helada. Alejandro se enderezó en su asiento, tomando un sorbo de café para disimular su malestar y el golpe a su conciencia. ¡Sofía! La voz de Ramiro resonó de nuevo, esta vez con una clara amenaza implícita. «Tengo que irme», dijo ella, alejándose rápidamente de la mesa. Alejandro la observó mientras limpiaba una mesa cerca del ventanal con movimientos rápidos y eficientes. Sus hombros estaban tensos, erguidos y rígidos, como si estuviera esperando ser atacada en cualquier momento. Notó cómo se encogía y se hacía pequeña cuando Ramiro pasaba a su lado, buscando esquivar cualquier posible represalia. Durante la hora siguiente, Alejandro permaneció en su mesa. Pidió otro café solo para tener una excusa válida para quedarse un rato más. Observó detenidamente la dinámica entre los empleados, el tono áspero y despectivo de los gerentes, las sonrisas visiblemente forzadas que aparecían en los rostros del personal. Cuando llegaban nuevos clientes, era como presenciar una obra de teatro mal ensayada, donde todos los actores estaban infelices con sus respectivos papeles. A las 7:30 de la mañana, el café estaba mucho más concurrido. Ejecutivos apurados entraban y salían pidiendo cafés para llevar con gestos impacientes. Alejandro se dio cuenta de que Sofía rara vez se detenía, corriendo sin descanso entre las mesas y la barra. En un momento, estuvo a punto de chocar con Ramiro, quien la empujó ligeramente a un lado con un comentario que Alejandro no pudo escuchar, pero que hizo que el rostro de ella se ruborizara de rabia y vergüenza. Cuando el reloj marcó las 8 en punto, Alejandro pagó su cuenta y dejó una generosa propina sobre la mesa. Al salir, su mirada se encontró con la de Sofía por última vez. Había algo en esos ojos que lo intrigaba profundamente. No era solo el cansancio evidente, sino una especie de resiliencia silenciosa, una fuerza interior que no encajaba con alguien que simplemente aceptaba pasivamente su situación. Afuera del café, Alejandro se detuvo en la acera y contempló la fachada del establecimiento con detenimiento. Café El Crisol estaba escrito en elegantes letras doradas sobre la entrada principal. Un lugar que, visto desde el exterior, transmitía un encanto clásico y una tradición acogedora, pero que por dentro escondía un ambiente laboral tóxico y dañino. La cruda realidad detrás de la fachada lo perturbó mucho más de lo que había esperado inicialmente. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. «Javier, necesito que me agendes una reunión con los gerentes de Café El Crisol para mañana por la mañana», dijo con voz firme. «No les digas quién soy. Solo preséntame como un representante de la nueva administración». Hizo una pausa. «Y lo más importante, busca todo lo que puedas encontrar sobre una empleada llamada Sofía Beltrán». Al colgar, Alejandro miró de nuevo hacia el café. Una idea clara y precisa comenzó a formarse en su mente. No era solo la idea de transformar el negocio en algo rentable, sino quizás la de transformar la vida de aquella camarera. Aquella mujer que, sin saberlo, acababa de pronunciar 3 simples palabras que cambiarían el rumbo de muchas cosas, incluyendo el de él mismo. Otro día en el infierno. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano a su loft en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Las ventanas de piso a techo le ofrecían una vista panorámica de la ciudad, que despertaba bajo una suave neblina mañanera. Normalmente, ese majestuoso paisaje lo tranquilizaba y lo inspiraba, pero ese día sus pensamientos estaban fijos en Café El Crisol y en la camarera de ojos cansados Sofía. Javier, su asistente, ya lo estaba esperando con una carpeta en la mano. Alto y meticulosamente organizado, Javier había trabajado con Alejandro durante 7 años. Era una de las pocas personas que conocían todos sus negocios, todos sus movimientos y todas sus estrategias empresariales. «Buenos días, señor. Conseguí la información que me pidió», dijo Javier, entregándole la carpeta. Alejandro la abrió de inmediato con una avidez inusual.
La primera página contenía una foto de credencial de Sofía y sus datos básicos. Sofía Beltrán, 28 años, originaria de Guadalajara, Jalisco. Contratada por Café El Crisol hace 8 meses. ¿Algo relevante sobre ella que deba saber?, lo preguntó Alejandro, hojeando rápidamente los documentos. Se graduó en gastronomía con honores por la Universidad de Guadalajara, explicó Javier. Trabajaba en un restaurante de prestigio en esa ciudad, La Huerta, hasta que cerró repentinamente. Se mudó a la Ciudad de México hace un año. No tiene antecedentes penales. Vive en un pequeño apartamento en la colonia Roma. Lo comparte con una amiga. Y paga sus cuentas a tiempo, a pesar del salario mínimo que gana en el café. Alejandro levantó la mirada de los papeles, visiblemente sorprendido. Gastronomía con honores y está trabajando como camarera en un café tóxico. Por lo que descubrí, intentó conseguir vacantes en restaurantes de alta cocina cuando llegó a la ciudad. Pero no tuvo éxito, explicó Javier. El mercado está saturado y ella no tiene contactos influyentes. El Crisol fue lo que pudo conseguir para empezar a pagar las cuentas. Alejandro continuó leyendo. La información confirmaba lo que Javier había dicho, pero no explicaba lo que más le intrigaba de ella: la resiliencia y la dignidad que había visto en sus ojos. La reunión con los gerentes estaba programada para las 10 de la mañana en punto. ¿Creen que usted es solo un representante de la nueva administración? ¿Cómo lo pidió?, preguntó Javier, comprobando la agenda. Alejandro miró su reloj. Tenía 3 horas para prepararse y armar su estrategia. Necesito que haga una cosa más, Javier. Averigüe si hubo alguna demanda laboral contra el Crisol en los últimos años. Algo grave. Ya lo hice, señor, dijo Javier, ajustándose las gafas. 3 procesos en los últimos 2 años. Todos cerrados con acuerdos confidenciales y un pago considerable de por medio. Alejandro sacudió la cabeza, frustrado. Él siempre se preciaba de adquirir solo negocios éticos y con buenas prácticas. Pero claramente su equipo de due diligence había pasado por alto detalles cruciales sobre el ambiente laboral en el Crisol. Una cosa más, dijo Javier dudando. La gerente anterior, una mujer llamada Elena Sotelo, fue despedida hace 3 meses en circunstancias muy nebulosas, por decirlo de alguna manera. ¿A qué te refieres con nebulosas?, lo preguntó Alejandro. Oficialmente ella renunció, pero logré contactar a una exempleada que me dijo que Elena confrontó al antiguo dueño sobre el acoso constante a los empleados. Una semana después, estaba fuera de la empresa sin derecho a liquidación. Alejandro sintió que la ira y la indignación crecían en su interior. Encuentra a esa Elena Sotelo, Javier. Quiero hablar con ella cuanto antes, a solas. Después de que Javier se retiró, Alejandro tomó una ducha rápida. Cambió su atuendo casual por un traje azul marino hecho a medida, volviendo a transformarse en el implacable hombre de negocios, conocido por su competencia en el Grupo Valdés Corporativo. Solo sus ojos permanecían iguales, los mismos que habían observado a Sofía con genuino interés y preocupación. En el camino hacia el café, Alejandro no podía dejar de pensar en la camarera. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de la evidente injusticia de su situación. Tal vez era la dignidad con la que soportaba las humillaciones diarias, o la franqueza con la que le había hablado, sin saber quién era él realmente, una cualidad que rara vez encontraba en su hermético círculo social y empresarial. Al llegar a El Crisol, Alejandro entró por la puerta trasera del local, evitando el salón principal del café. Una empleada nerviosa lo condujo a una pequeña sala de reuniones en el 2º piso, donde 3 personas lo esperaban, incluyendo a Ramiro. «Buenos días», dijo Alejandro, asumiendo su papel de representante. «Agradezco que me hayan cedido un tiempo para esta reunión. Estoy aquí para discutir algunos cambios urgentes que la nueva administración planea implementar de inmediato. Se nos informó que el nuevo propietario no se involucraría directamente en la operación», dijo una mujer de mediana edad que se presentó como Patricia, la gerente financiera. «¿Usted tiene plena autonomía para tomar decisiones cruciales o solo viene a traernos mensajes? Tengo toda la confianza del nuevo dueño para tomar las
Decisiones que sean necesarias para la reestructuración, respondió Alejandro, con una autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre su poder real. La reunión se transformó rápidamente en un interrogatorio implacable sobre prácticas gerenciales, el trato al personal y decisiones financieras pasadas. Las respuestas de los gerentes, evasivas y llenas de justificaciones, solo sirvieron para confirmar las crecientes sospechas de Alejandro. El equipo de gestión actual había creado deliberadamente un ambiente laboral tóxico, que estaba hundiendo lentamente al café a pesar de su potencial innegable. Al finalizar la reunión, Alejandro se levantó de la mesa. Agradezco su tiempo. Voy a circular por el establecimiento durante el día de hoy, observando de cerca las operaciones y el trato a los clientes. Mañana mismo presentaré mi informe, completo al propietario con recomendaciones muy específicas, declaró. Mientras salía de la sala, notó la expresión de aprensión y miedo en los rostros de los gerentes. Era exactamente el efecto que él buscaba, mantenerlos nerviosos e inciertos sobre su futuro. En lugar de abandonar el café, Alejandro se dirigió a los baños, donde cambió su traje por ropa informal que había traído en una mochila. Se puso una gorra y se quitó las gafas de lectura, transformándose de nuevo en el cliente anónimo del día anterior, pero ahora con una misión mucho más clara: ver cómo se desarrollaba la toxicidad en tiempo real. Regresó al salón principal, encontrando una mesa cercana a la barra. A diferencia del día anterior, Sofía no lo atendió de inmediato. Estaba en la estación de café preparando pedidos. La dinámica era la misma: clientes apurados, Ramiro gritando órdenes y el personal moviéndose con una resignación visible. Pidió un té y sacó su tablet, fingiendo trabajar en un informe importante, mientras observaba el entorno con atención milimétrica. Pasó una hora antes de que Sofía tuviera un momento libre para tomarse un breve descanso. Se sentó en un taburete cerca de la estación de pastelería, con la espalda encorvada mirando fijamente un punto en el suelo. Alejandro se levantó y se acercó a ella, como si buscara un pastel. El croissant es fresco. Lo acaban de sacar del horno, le dijo ella en voz baja. Sofía levantó la cabeza de inmediato, reconociéndolo a pesar de la gorra. «Señor, el cliente de ayer», dijo ella con una media sonrisa de sorpresa. «Solo un cliente que disfruta de un buen café», corrigió él, sin sonreír. Luego añadió: «¿Qué le dijo Ramiro hace un rato?» Ella se quedó inmóvil. «Perdón». Murmuró algo mientras le pasaba por al lado, ¿no fue así? «Pareció molestarla mucho». Sofía apretó su delantal contra el pecho con fuerza. «No fue nada, señor. Cosas sin importancia, comentarios. Tal vez debería preguntarle a él directamente». «Entonces», sugirió Alejandro, con un tono que la hizo reaccionar. «No». La voz de ella salió más alta de lo que pretendía. Se inclinó hacia él, bajando el volumen de su voz hasta casi un susurro. «No vale la pena, de verdad. Ramiro solo le gusta recordarle a la gente dónde está su lugar en la jerarquía. Y el mío está aquí, sirviendo mesas». Alejandro la miró fijamente a los ojos. «Su lugar debería estar en una cocina profesional, no aquí». La declaración la golpeó con una fuerza inesperada. «¿Usted cómo sabe eso, señor?», me preguntó Sofía, con una profunda confusión en su rostro. «Hice algunas preguntas. Soy consultor de gestión e investigo a fondo todos los negocios», respondió Alejandro con evasivas calculadas. «Vi su currículum. Una de las cosas que me llamó la atención es su grado en gastronomía. No es usual que una graduada con honores trabaje aquí. El título no siempre abre puertas, señor. En veces solo abre deudas», respondió Sofía con sarcasmo triste. «Estaba en un gran restaurante en Guadalajara, La Huerta, ¿no es así?», completó Alejandro. «Lo sé, he comido allí un par de veces. Lo cerraron hace unos meses». Sofía inclinó la cabeza observándolo con una curiosidad cada vez más intensa. «Para ser un simple consultor de gestión de empresas, usted sabe bastante sobre restaurantes de alta cocina», comentó ella. «Es uno de mis intereses principales». Se encogió de hombros, desviando ligeramente la mirada para no revelar demasiado. «Entonces, usted trabajaba en uno de los mejores restaurantes de Guadalajara y ahora está sirviendo café en un ambiente tóxico. ¿Por qué?».
¿Qué fue lo que pasó realmente? Sofía respiró hondo, como reuniendo el coraje para decidir cuánto revelar de su pasado. Había algo en Alejandro, a pesar de su aura de misterio, que la hacía sentirse inexplicablemente cómoda, rompiendo todas sus barreras de cautela. La huerta cerró repentinamente, comenzó ella. El dueño tuvo problemas con los inversores, por lo que escuché. Me quedé sin trabajo. Tuve que vender mi carro para pagar las deudas. Me mudé a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades. Creí que mi título y mi experiencia en cocina profesional me abrirían las puertas. Pero no fue así. Me rechazaron de todos los lugares por los que pasé. Después de agotar mis ahorros, el crisol fue la única opción que tuve, por humillante que sea la situación. Su voz se quebró ligeramente al admitir su derrota temporal. ¿Y por eso susurra que esto es otro día en el infierno, me equivoco?, inquirió Alejandro. Sofía asintió, mirando hacia la barra donde Ramiro estaba discutiendo con un cliente. Sí, ver que este lugar, con tanto potencial, se está hundiendo por la mala gestión y la toxicidad, es doloroso para alguien que ama la cocina, señor. Es como ver un buen plato estropeado por la forma en que lo sirven. Dígame más sobre eso, solicitó Alejandro, con una intensidad que hizo que Sofía se sintiera como si la estuvieran entrevistando, no conversando casualmente. Ella dudó por un instante. Luego, con la pasión que solo un verdadero chef puede tener por su arte, se lanzó a hablar. Mire el menú, dijo ella, señalando con la cabeza hacia el cartel. Es anticuado, sin personalidad, como si no se hubieran esforzado. Podría actualizarse con opciones que reflejen la tradición del barrio, pero con toques contemporáneos, cosas únicas. Los desayunos, por ejemplo, son muy básicos, se limitan a huevos y tostadas. Podríamos tener chilaquiles con una receta de autor, pan dulce artesanal, o incluso una sección de cafés especiales que atraigan a un público más joven. Este lugar se llama El Crisol. Debería ser un crisol de sabores, de ideas, un punto de encuentro que la gente ame visitar, no un infierno. Alejandro la escuchaba atentamente. Su interés se intensificaba con cada palabra. Ella no solo veía los problemas, veía las soluciones y tenía la pasión para implementarlas. Era la visión que él, el empresario, necesitaba desesperadamente, pero que su equipo no había podido proporcionarle. ¿Y el ambiente?, preguntó él volviendo al punto de partida. Ramiro es el tipo de persona que cree que el miedo es motivación. La rotación de personal es enorme, señor. Las personas no renuncian a su trabajo, renuncian a un mal jefe. Si yo fuera la gerente, crearía un ambiente donde las personas no tuvieran miedo de sugerir mejoras o de equivocarse, donde pudieran crecer profesionalmente. Alejandro sonrió internamente. Había encontrado lo que buscaba, la pieza clave para la renovación del crisol. ¿Vive muy lejos de aquí, Sofía?, preguntó Alejandro de repente cambiando de tema. Ella se sorprendió por la pregunta personal. Vivo en la Roma, tengo que tomar el metro para ir y volver, es largo el camino. Permítame acompañarla hasta la estación al menos. Ya es hora de mi descanso también, sugirió él. Caminaron juntos por la acera arbolada de Condesa. Tomo el metro todos los días. Considérelo un acto de cortesía, no de protección, respondió Alejandro, cuando ella le agradeció. Había algo en la forma en que él se movía, siempre atento al entorno, que sugería a alguien acostumbrado a ambientes más controlados, a la seguridad y al lujo. Nunca me dijo exactamente a qué se dedica, observó Sofía. Consultor de gestión es un término muy vago y abstracto. Alejandro sonrió, esta vez de forma discreta. Digamos que ayudo a las empresas a encontrar su verdadero potencial, a ir más allá. A veces eso significa reorganizar a los equipos de arriba hacia abajo. Otras veces significa cambiar completamente la dirección y la moral de la empresa. ¿Y Café El Crisol, cuál será su destino final?, y preguntó ella deteniéndose justo en la entrada del metro. Eso depende en gran parte de personas como usted, Sofía, de la verdad que se atreven a decir y del talento que la gerencia se atreve a ignorar, respondió Alejandro, antes de despedirse y desaparecer entre la multitud que bajaba las escaleras de la estación. Sofía se quedó parada un momento,
observando el lugar por donde él había desaparecido. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente. Depende en gran parte de personas como usted. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era solo una frase motivacional o había un significado más profundo y concreto detrás de sus palabras? La rotación de su turno había terminado, y al llegar a su pequeño apartamento, no podía dejar de pensar en la conversación. Al cabo de una hora, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido. Me tomé la libertad de buscarla en redes sociales usando su nombre del gafete. Espero que no le moleste. Fue un placer escuchar su visión. Buenas noches. Era Alejandro. Sofía sintió un rubor subir por su cuello y un calor en sus mejillas. Lo que él había hecho era inusual, incluso un poco intrusivo. Pero en lugar de molestarla, la hizo sentir valorada de una forma que no experimentaba en mucho tiempo. Miró la pantalla, indecisa sobre cómo responder. Cualquier cosa que escribiera parecía demasiado formal o demasiado íntima para él. Consultor anónimo, que la había escuchado y defendido. Estuvo varios minutos frente a la pantalla, escribiendo y borrando varias respuestas antes de finalmente decidirse por algo simple y directo. El placer fue mío. Descanse bien. Mañana será otro día en el crisol. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. A la mañana siguiente, Alejandro llegó al café mucho más temprano de lo habitual. Esta vez no entró como cliente, sino que se dirigió directamente a la puerta trasera, donde una sala había sido preparada en exclusiva para él. Javier ya lo estaba esperando, impecable en su traje gris. «Buenos días, señor. Traje la información que me pidió», dijo, entregándole una carpeta. «Y la señorita Elena Sotelo ha accedido a reunirse con usted esta tarde en un lugar discreto que ella escogió». «Excelente», respondió Alejandro. Hojeó los documentos, registros de las 3 demandas laborales cerradas y un informe detallado sobre la venta del café. Había patrones claros de abuso y encubrimiento por parte de la antigua gerencia. A las 9 en punto, Alejandro subió a la terraza del café para un café rápido antes de su primer compromiso importante, la reunión clave con Elena Sotelo. Y allí estaba ella. Sofía estaba limpiando las macetas de flores, con el cabello suelto, lo que la hacía parecer aún más joven y menos cansada que el día anterior. Al verlo, la sorpresa en su rostro fue evidente. «Alejandro, señor, no esperaba verlo tan pronto», dijo ella deteniendo sus movimientos. «Prometí que hoy sería un nuevo día». Él le sonrió con su genuina sonrisa. «Lo de siempre, por favor. Café solo, sin azúcar». Ella asintió, un leve rubor volviendo a colorear sus mejillas. «Enseguida se lo traigo». Alejandro la observó mientras se alejaba. Había algo distinto en su postura ese día. Una tensión, sí, pero también una palpable expectativa. Él se preguntó si ella realmente creía que algo podría cambiar en el café. Cuando Sofía regresó con el café, Alejandro bajó la voz hasta un susurro. «¿Podemos hablar un minuto aquí afuera?» Ella miró rápidamente a su alrededor. «Estamos en plena hora pico de la mañana, señor. Es importante. Sobre lo que hablamos ayer, sobre su visión para el menú. La nueva administración quiere hacer cambios drásticos de inmediato». «¿En serio? ¿Y por qué querría escuchar la nueva administración? ¿La opinión de una simple camarera? No tiene sentido», dijo Sofía con una desconfianza palpable. «Digamos que el dueño cree más en la audacia que en las credenciales corporativas», respondió Alejandro, jugando el papel de mensajero. «Necesitamos propuestas concretas sobre el nuevo concepto. ¿Podría preparar un documento con sus ideas para mañana? Sería confidencial y bien remunerado si es aceptado». La propuesta era tan inesperada, tan radical, que por un momento Sofía pensó que él le estaba tomando el pelo, o intentando alguna extraña maniobra. «¿Un documento con mi visión gastronómica para el crisol?», preguntó ella, todavía dudando de la seriedad del asunto. «Sí, le enviaré la plantilla. Piense en ello como su segunda oportunidad, Sofía. Una oportunidad para hacer lo que ama. No se conforme con otro día en el infierno». En ese momento, un grito proveniente de la barra interrumpió la conversación.
Sofía, tu descanso terminó hace 2 minutos. Ya a trabajar. Deja de platicar con los clientes. Alejandro vio el cambio inmediato en su expresión, el regreso de la máscara de profesionalismo forzado, la tensión en sus hombros. Tengo que irme, murmuró ella, levantándose rápidamente. No se preocupe por él, dijo Alejandro. Las cosas van a cambiar muy pronto, se lo prometo. Eso espero, dudó ella. Luego añadió con una pequeña sonrisa. Aprendí a no contar con nada hasta que veo un contrato firmado y sellado. Prudente, Alejandro la observó con una admiración creciente. Sofía poseía una sabiduría práctica que provenía de experiencias reales, no de teorías aprendidas en escuelas de negocios. La reunión con Elena Sotelo esa tarde fue tan reveladora como Alejandro esperaba. La antigua gerente le confirmó todo, grabando la conversación con el permiso de Elena. El acoso era constante, dijo Elena, pero lo peor era el antiguo propietario, no solo Ramiro. Él visitaba el café muy rara vez, pero cuando aparecía, siempre revertía mis decisiones. Si yo autorizaba horas extras pagadas, él las cancelaba. Si yo creaba horarios más humanos, él los deshacía de inmediato. Era un empresario que solo buscaba la utilidad, a costa de la dignidad de sus empleados. ¿Por qué siguió trabajando allí tanto tiempo, Elena? ¿Por qué se quedó si era tan tóxico el ambiente? Elena se encogió de hombros, resignada. Porque era mi única fuente de ingresos para mí y mi madre enferma, señor. Pero cuando intenté proteger a una de mis compañeras que estaba a punto de ser despedida injustamente, me puse en contra del dueño. No me arrepiento. Alejandro apagó la grabadora, sintiendo una oleada de respeto por la honestidad y la valentía de esa mujer. Me gustaría pedirle algo, Elena. Me gustaría que volviera al café. No como una simple gerente, sino como la gerente general, con total autonomía sobre las operaciones y las contrataciones. No del nuevo dueño, sino de mí, Alejandro Valdés. Elena lo miró con escepticismo. ¿Usted es el nuevo dueño? Sí, confesó Alejandro, y estoy aquí para limpiar el infierno que crearon. Quiero que usted me ayude, Elena. Usted es la única que tiene la credibilidad y el respeto de los empleados que quedan. ¿Acepta? Elena aceptó sin dudar. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, Alejandro reunió a todo el personal en el salón principal. Los gerentes, incluyendo a Ramiro y Patricia, estaban visiblemente nerviosos, agrupados cerca de la barra, esperando el anuncio del consultor que les daría el informe. Alejandro se paró frente a ellos, sin su traje, sino con una camisa de vestir elegante y pantalones de mezclilla. Una vestimenta que proyectaba autoridad, pero también accesibilidad. «Buenos días a todos», comenzó, su voz resonando con una calma que dominaba la tensión del ambiente. «Como saben, soy el consultor de la nueva administración, y he estado aquí los últimos 2 días observando la operación de Café El Crisol. Y he visto lo suficiente. He visto que este café se está hundiendo, no por falta de clientes ni de ubicación, sino por la toxicidad y el miedo que la antigua gerencia instaló en el ambiente laboral. Y eso se acabó. El nuevo propietario y yo tenemos tolerancia cero con la injusticia, el acoso y la mala gestión. El silencio en el salón era absoluto. Todos, desde los empleados de limpieza hasta los cocineros, miraban a Alejandro con la respiración contenida. Ramiro tenía una expresión de confusión y rabia a punto de explotar. Y antes de que me pregunten por qué tengo tanta autoridad para hacer lo que estoy a punto de hacer, continuó Alejandro haciendo una pausa dramática, me gustaría presentarme formalmente. Mi nombre no es Alejandro el consultor. Soy Alejandro Valdés, el nuevo y único dueño de Café El Crisol y CEO del Grupo Valdés Corporativo. La revelación golpeó a la multitud con la fuerza de un trueno. Hubo murmullos, expresiones de shock y total incredulidad. Ramiro se puso pálido y Patricia se llevó la mano a la boca completamente atónita. Alejandro no les dio tiempo para reaccionar. Ahora vamos a hablar de los cambios que deben implementarse inmediatamente. Ramiro, Patricia y el señor Hernández. Su contrato de trabajo queda rescindido de forma inmediata, con justa causa.
Debido a las repetidas prácticas de acoso laboral, humillación constante y mala gestión que han sido documentadas, serán escoltados a la salida inmediatamente y su liquidación se depositará en su cuenta hoy mismo. Tienen 5 minutos para recoger sus pertenencias personales y salir del local. Ramiro explotó en rabia. No tiene derecho. Yo he trabajado aquí por años. Esto es una injusticia. Sí tengo derecho, Ramiro. Es mi empresa y usted estaba arruinando mi inversión. Y sepa que la justicia social es más importante que el lucro desmedido. Respondió Alejandro con una calma helada. Indicó a 2 guardias de seguridad discretos que escoltaran a los ahora exgerentes. Con el ambiente tenso por la confrontación, Alejandro se dirigió de nuevo al personal restante, cuyo shock comenzaba a transformarse en esperanza. Ahora vamos a hablar del futuro de Café El Crisol. Quienes han amado de verdad su trabajo saben que la decencia es lo primero, no el dinero. Por eso he invitado a una persona que entiende lo que es la ética, el trabajo duro y la lealtad para asumir el puesto de gerente general. Alejandro extendió su mano hacia la puerta trasera. Elena Sotelo, por favor. Elena entró al salón, recibida con aplausos y sonrisas de aprobación. Claramente, su salida había dejado un gran vacío en el equipo y su regreso era una victoria moral para todos. Además, Alejandro continuó, finalmente permitiéndose mirar a Sofía. Ella permanecía inmóvil cerca de la estación de café, con el rostro siendo una máscara de emociones conflictivas, shock, miedo y una creciente, pero reprimida esperanza. Estamos planeando una renovación completa del concepto y el menú de El Crisol, un cambio que lo convertirá en uno de los puntos gastronómicos más importantes de la ciudad, anunció Alejandro con entusiasmo. Para liderar este proceso crucial, para diseñar el nuevo menú y para infundir la pasión que este lugar necesita desesperadamente, me gustaría invitar a Sofía Beltrán a asumir la posición de consultora, gastronómica y jefa de cocina del nuevo Café El Crisol. Todos los ojos, incluyendo los de Elena, se volcaron sobre Sofía. Su rostro se había quedado sin color, un pálido total. Sus ojos se habían llenado de lágrimas no derramadas. Era un momento de vindicación pública, pero también de una presión y una responsabilidad inmensa. Ella estará a cargo de la creación del nuevo menú, de la capacitación del nuevo personal de cocina, y trabajará codo a codo con Elena para hacer de este un lugar donde todos disfruten, venir a trabajar y comer, explicó Alejandro. Desde hoy Sofía ya no es camarera. Desde hoy es la chef principal de este establecimiento. La noticia generó una oleada de aplausos, mucho más fuertes y sinceros que los recibidos por Elena. Sofía estaba visiblemente abrumada. Señor Valdés, comenzó ella con la voz temblándole por la emoción. Chef Sofía, la corrigió él con una sonrisa cálida. Necesito que venga a mi oficina. Tenemos un contrato de trabajo, un salario justo y la libertad creativa que usted merece que discutir. Alejandro la condujo a su nueva oficina, un espacio reformado en el segundo piso. La dejó allí sola por un momento para que pudiera asimilar el shock de la mañana, mientras él hablaba brevemente con Elena y Javier sobre los siguientes pasos. Cuando regresó, Sofía estaba sentada en un sofá de cuero, con las manos temblándole ligeramente. Alejandro, dijo ella, usando su primer nombre por primera vez sin el título. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué se arriesga a poner a una camarera fracasada en un puesto tan importante? Alejandro se sentó frente a ella, adoptando un tono más íntimo, libre del formalismo del discurso público. Cuando compré El Crisol, sabía que había problemas, pero no la extensión de la toxicidad que encontré, comenzó él, manteniendo su voz muy tranquila. En mis otros negocios, siempre conozco el ambiente por dentro antes de hacer cualquier cambio. Es mi forma de trabajar, fingir ser otra persona, observar la verdad sin el filtro que el título de propietario crea. Usted no me pareció un empresario que finge ser un consultor. Parecía un cliente cualquiera, confesó Sofía. Y esa es la parte más difícil. Sofía, yo estaba allí para identificar la mala gerencia, pero en su lugar
Me encontré con un talento que estaba siendo desperdiciado en mi propia empresa. Él se levantó y se acercó a una pequeña estantería que había en la esquina, donde varios libros de gastronomía estaban organizados. Retiró uno de ellos, una edición rara y costosa sobre técnicas tradicionales de la cocina mexicana, que ella había mencionado casualmente durante su conversación de la semana pasada. Recordé que me mencionó su pasión por la alta cocina de fusión, dijo él, extendiéndole el libro. ¿Usted recordó eso? Un detalle tan pequeño en medio de todo el caos, murmuró ella, hojeando el libro con reverencia y emoción. Las lágrimas, esta vez de gratitud, finalmente comenzaron a caer por sus mejillas. Recuerdo todo lo que me dijo Sofía. La camarera, no la chef. Ella cerró el libro con cuidado y lo volvió a colocar en la estantería. Cuando se giró para mirar a Alejandro, había una nueva y firme determinación en su mirada. Voy a aceptar el contrato y el puesto. Alejandro, pero con una única condición. ¿Cuál? Preguntó él, intrigado por su repentina audacia. Absoluta libertad creativa. Ninguna interferencia empresarial o corporativa en el nuevo menú o en el concepto gastronómico. Si voy a dirigir la cocina, tiene que ser con mi visión, sin el miedo de que un dueño me la revierta a última hora, declaró Sofía, con una fuerza que él no le había visto antes. Alejandro sonrió con admiración. En ese momento, ella era la imagen de la chef segura de sí misma, no la camarera humillada. Trato hecho, dijo él, extendiendo su mano. Tienes mi palabra. El nuevo crisol será tu proyecto, chef Sofía. El contrato que Javier le presentó era más que generoso. Incluía un salario 5 veces superior al que ganaba, un porcentaje de las ganancias del restaurante y una cláusula de absoluta libertad creativa, tal como ella había exigido. La semana siguiente fue frenética y agotadora. Ramiro intentó protestar y amenazar con una demanda, pero Javier se encargó de silenciarlo con la documentación que había recopilado sobre sus prácticas abusivas. Elena Sotelo tomó el control de la operación con una mano firme, pero humana, restaurando la moral del personal con horarios justos y un ambiente de respeto, que hacía mucho no se sentía en el lugar. Mientras tanto, Sofía estaba sumergida en la cocina de pruebas, creando el nuevo menú. Su pasión por la cocina mexicana contemporánea, mezclada con toques de fusión, fluía en cada plato. Alejandro pasaba todas las tardes por el café, no como dueño, sino como un espectador silencioso de la transformación. Observaba a Sofía en su elemento, moviéndose con una gracia y una seguridad que no tenía cuando servía mesas, gritando órdenes con respeto, pero con autoridad, a su nuevo equipo de cocina. En una de esas tardes, se encontró con Sofía en el corredor trasero, donde ella solía tomar breves descansos. ¿Sabes qué?, le dijo él, a veces el destino te pone a prueba, Sofía, y tú aprobaste con honores. El talento no puede ser contenido por la mezquindad. Ella sonrió, cansada pero feliz. Esto es lo que soy, Alejandro. Esto es lo que debí ser siempre. Gracias por no juzgar el uniforme y ver a la persona detrás del delantal. Los meses siguientes vieron la transformación física del crisol. El lugar cerró por 2 semanas para una renovación completa del diseño interior y de la cocina. El día de la gran reinauguración, la prensa local y los críticos gastronómicos estaban presentes. Alejandro no había escatimado en gastos para el lanzamiento, presentando el nuevo crisol como un modelo de negocio ético y de alta cocina. Sofía estaba en la cocina, vestida con su impecable uniforme de chef, dirigiendo a su equipo. Nerviosa, chef, y preguntó Alejandro entrando brevemente a la cocina. Llevaba un traje oscuro que lo hacía parecer el empresario exitoso que era, pero sus ojos mantenían esa misma intensidad que la había ya cautivado desde el primer día. Para nada, Alejandro, respondió ella, cerrando la puerta del horno. El nuevo crisol es mi bebé. Nació de mi dolor, pero se crió con mi amor. Yo me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar a alguien como tú, confesó Alejandro, dando un paso hacia ella. El aire entre ellos se cargó con una electricidad silenciosa, con la verdad no dicha que existía desde el primer café que ella le había servido.
Yo estaba allí para comprar un negocio y terminé encontrando algo mucho más valioso. Un gran menú y una gran chef, bromeó ella. No solo eso, encontré el corazón que este negocio necesitaba y también la verdad sobre mí mismo. Pasé mucho tiempo siendo el empresario frío que creía que debía ser, que me olvidé de quién era realmente. ¿Y quién eres?, preguntó ella, repitiendo la pregunta que le había hecho al consultor anónimo. Todavía lo estoy descubriendo, pero me gusta mucho en quién me estoy convirtiendo, gracias a tu valentía y a la verdad de tus palabras. Los dos permanecieron allí unos minutos más. El ruido de la cocina creaba una burbuja de intimidad a su alrededor. Luego, Alejandro se despidió para ir a recibir a los invitados, dejando a Sofía en su elemento. El nuevo crisol fue un éxito rotundo. Las críticas elogiaron el concepto, la ambientación y, sobre todo, la audacia y el sabor del menú de Sofía. La historia de la camarera, graduada que se convirtió en la chef principal de un café de alta cocina gracias al dueño que la espió. Disfrazado se volvió viral en el entorno corporativo de la ciudad. Pero Alejandro se mantuvo discreto sobre los detalles de su vida personal con ella. 6 meses después, el nuevo crisol era un referente gastronómico en la Ciudad de México. Sofía y Alejandro se encontraban en el loft de él en Polanco, ya no como jefa y dueño, sino como dos personas que habían forjado una conexión profunda. A través de la verdad y el respeto mutuo, Alejandro había vendido una parte de sus empresas menos éticas y había invertido esa fortuna en un nuevo fondo de desarrollo social, para capacitar a jóvenes talentos que, como Sofía, no tenían contactos influyentes en la ciudad. Mi legado ya no serán mis corporaciones, Sofía, sino el talento que podemos ayudar a florecer, le dijo una noche. Ella le sonrió. Esa es la verdadera riqueza, Alejandro, la que no se puede perder ni vender. Gracias por creer en mí y por no solo despedir al infierno, sino por crear un paraíso en su lugar. La camarera y el dueño, la chef y el empresario. Sus historias, que habían comenzado con un disfraz silencioso, se habían convertido en la verdad más profunda de sus vidas. Una verdad de amor y redención. La noche en que celebraron el primer aniversario del nuevo crisol, Alejandro la invitó a cenar a un restaurante discreto y elegante en el centro de la ciudad. Sofía había terminado su turno y vestía un elegante vestido de seda negro. Su cabello castaño suelto y sus ojos brillando con una luz que ya no era de cansancio, sino de pura realización. Mientras esperaban el postre, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se la entregó. Dentro no había un anillo, sino un pequeño broche de oro con la inscripción Chef Sofía Beltrán, grabada en letras cursivas. Un regalo que debí darte el día de la inauguración, pero que quise guardar para un momento más íntimo, dijo él, con una voz cargada de emoción. Ella lo tomó, lo miró con cariño y luego lo volvió a poner en la caja. Es hermoso, Alejandro, dijo ella. ¿Qué tal si te lo pones en el uniforme mañana? Es un símbolo de tu autoridad y de tu arte. Lo haré, pero quiero que tú me lo pongas, dijo ella, tomándole la mano sobre la mesa. El tacto fue una descarga de electricidad. Alejandro se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en los de ella. Hay algo más que necesito decirte, Sofía. No solo te admiro, no solo te respeto. Me enamoré de tu coraje, de tu talento y de tu bondad. Desde el primer momento en que te escuché decir las 3 palabras que cambiaron mi vida y la de mi empresa. Sofía no se sorprendió. Sabía que la intensidad de su conexión no podía ser solo profesional. Habían compartido un secreto, un momento de vulnerabilidad profunda que había roto todas las barreras. También me enamoré de ti, Alejandro, del hombre que ve la decencia donde otros solo ven debilidad. Del hombre que estaba dispuesto a disfrazarse para encontrar la verdad, y del dueño que está dispuesto a sacrificar ganancias por la ética. La cena terminó con un beso lento y tierno que selló su destino. Al salir del restaurante, Alejandro tomó su mano. Mi love no está lejos. ¿Quieres venir? Quiero que conozcas mi vida sin el filtro del dueño.
y que me cuentes de tu vida sin el filtro de la camarera. Sí, respondió ella, su sonrisa iluminando la noche en Ciudad de México. Su relación se desarrolló con la misma intensidad y honestidad con la que se había descubierto su talento. No había juegos, no había mentiras, solo la verdad de dos almas que se habían encontrado en un lugar inesperado. Un café tóxico y un disfraz necesario. La casa de Alejandro, el loft en Polanco, se transformó con el tiempo. Ahora era un hogar lleno de calidez, de arte y del desorden cómodo de una vida compartida. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón, mirando las luces brillantes de la ciudad, Sofía recostó su cabeza en el hombro de él. «Nunca imaginé que mi infierno me llevaría a esto», murmuró ella. «A veces, las decisiones que marcan la vida comienzan con un gran disfraz o con un gran dolor», respondió Alejandro, apretándola más cerca de él. «Gracias por ver a la chef antes que a la camarera», dijo Sofía en voz baja. «Gracias a ti por mostrarme que la verdadera riqueza no está en el Grupo Valdés, corporativo o en los millones que tengo en mi cuenta bancaria, sino en los valores y el talento de las personas que me rodean». Él se inclinó y la besó en la frente. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que había pasado años buscando el éxito en los negocios. Pero la verdadera realización, el verdadero propósito, lo había encontrado en un lugar al que nunca pensó ir, y en una mujer a la que inicialmente solo quería poner a prueba. Había comprado un café en decadencia y había encontrado un tesoro incalculable. Sofía había comprado un billete de autobús a la Ciudad de México buscando un trabajo, y había encontrado un amor y una oportunidad que nunca soñó que existieran. La historia de El Crisol se convirtió en un ejemplo de cómo los negocios pueden prosperar con la ética y la humanidad en primer lugar. Elena Sotelo y Sofía Beltrán dirigían el café con total éxito, demostrando que la visión y la decencia eran más rentables que el acoso y la avaricia. Alejandro y Sofía no solo eran socios en el negocio, sino en la vida, listos para construir un futuro juntos, libres de los disfraces y las mentiras. 2 años después de aquel primer encuentro, Alejandro le propuso matrimonio a Sofía en el mismo rincón del café donde ella le había servido su primer café, donde había murmurado las palabras que lo cambiaron todo. Otro día en el infierno. Pero ahora ese lugar era un paraíso que habían construido juntos con honestidad, pasión y amor. La boda fue simple pero elegante, celebrada en el jardín del café, rodeados de los empleados que se habían convertido en familia. Elena fue la madrina de honor, Javier, el padrino, y el menú, por supuesto, fue diseñado personalmente por la chef Sofía Beltrán de Valdés. Durante el brindis, Alejandro levantó su copa y miró a los ojos a su esposa. «Hace 2 años entré a este café como un extraño disfrazado, buscando problemas que resolver. Pero lo que encontré fue mucho más valioso que cualquier negocio. Encontré a la mujer que me enseñó que el verdadero éxito no se mide en ganancias, sino en vidas transformadas, en dignidad restaurada, en amor verdadero». Sofía se levantó tomando su propia copa. «Y yo encontré a un hombre que vio más allá del delantal y el cansancio, que creyó en mí cuando yo misma había dejado de creer, que me dio no solo una segunda oportunidad, sino una vida completamente nueva. Gracias por aquel primer café, Alejandro. Gracias por escuchar mis palabras». Los invitados aplaudieron, muchos con lágrimas en los ojos. La historia de la camarera y el millonario disfrazado se había convertido en leyenda en la ciudad, pero para ellos era simplemente su historia, su verdad. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces del jardín, Alejandro le susurró al oído. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?». ¿Qué? Preguntó ella sonriendo. «Que vine aquí buscando salvar un negocio y terminé siendo salvado yo». Sofía lo besó suavemente. «Nos salvamos mutuamente, mi amor. Esa es la verdadera magia de esta historia». Y así, la camarera que una vez había murmurado «otro día en el infierno», ahora despertaba cada mañana junto al hombre que había transformado ese infierno en un paraíso, no con dinero ni con poder, sino con algo mucho más valioso, con respeto, con fe en el talento ajeno,
y con la valentía de ver a las personas por lo que realmente son, no por los uniformes que visten. Alejandro Valdés había aprendido la lección más importante de su vida empresarial, que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas y transformas. Y Sofía Beltrán había aprendido que nunca es tarde para una segunda oportunidad, que el talento siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados. El Crisol ya no era solo un café, era un símbolo de esperanza, de redención, de amor verdadero. Y las tres palabras que alguna vez representaron desesperación, ahora eran un recordatorio de cuán lejos habían llegado. Otro día en el infierno se había transformado en otro día en el paraíso. La historia de El Crisol se convirtió en una leyenda en el Grupo Valdés Corporativo. El recordatorio constante de que, a veces, la información más crucial no se encuentra en un informe financiero, sino en las tres simples palabras murmuradas por una camarera cansada. Esas palabras fueron la llave que abrió no solo las puertas de un café de alta cocina, sino también el corazón de un millonario que creía que lo había visto todo. Encontraron el amor, el éxito y la redención en el lugar menos esperado, probando que el destino siempre tiene un plan para aquellos que se atreven a ser honestos, incluso cuando están completamente solos y sin esperanza. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones.